Vamos a ver en esta oportunidad lo que es tiro vertical. En la realidad es muy difícil de llevar a la práctica porque cuando uno está en el aire y tira algo hacia arriba, el mismo aire tiene partículas que ejercen rozamiento sobre el objeto o mismo viento o lo que sea que puede desviar la trayectoria. Esto tendría que ser en el vacío, donde uno tira desde el piso o desde una cierta altura un objeto verticalmente hacia arriba y el objeto va a subir y bajar sin que lo afecte nada más que la gravedad. El ejemplo sería así. Alguien, una persona o lo que sea, tiene un objeto y lo tira verticalmente hacia arriba. El celo del sistema de referencia siempre conviene ponerlo, se puede poner en el piso o donde inicia el movimiento. Mi consejo es que lo pongan en el piso, ¿sí? Se adopta como positivo, eso sí, siempre el sentido del movimiento ascendente. O sea que yo lo que voy a hacer es tomar como positivo hacia arriba. Siempre va a tener velocidad inicial. ¿Por qué? Si yo lo tengo en la mano y no le doy una velocidad inicial hacia arriba, se transforma en una caída libre. Si yo estoy hablando de tiro vertical, se sobreentiende que lo que estoy haciendo es lanzándolo hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Entonces, voy a tener un sistema de referencias que va a tener una altura inicial que yo no sé cuál va a ser. Si yo lo lanzo desde el piso, va a ser desde cero. Si lo lanzo desde una cierta altura, por ejemplo 2 metros, voy a poner el cero de los metros en el piso y la altura inicial va a pasar a ser 2 metros. Siempre si lo positivo lo tomamos hacia arriba. La velocidad inicial, como decíamos recién, nunca puede ser cero. Siempre le tengo que dar una cierta velocidad inicial que por lo general lo dan de datos. El objeto va a subir hasta cierta altura y va a ser frenado. ¿Qué es lo que lo va a frenar? La gravedad. La gravedad es lo que va a actuar en contra y va a hacer que el objeto empiece a caer luego de un determinado tiempo. Entonces, esto se traduce en dos movimientos. Se combina un movimiento de ascenso con un movimiento descendente. La gravedad es lo que lo va a frenar y es constante, es la aceleración constante que va a tener este movimiento. Siempre va a ir para abajo porque la gravedad es lo que nos atrae al centro de la Tierra. Es decir que siempre va a ser negativa, va a ser un valor constante y negativa, tanto cuando se encuentre subiendo como cuando se encuentre bajando. Porque algo que tienen que tener en claro es que el sistema de referencias, una vez que se fija, no se cambia. No es que ustedes van a tomar un sistema de referencias positivo para arriba mientras el objeto está subiendo y una vez que llego arriba pongo el cero arriba y tomo positivo para abajo y lo tomo como una caída libre. No, no tienen que descomponer el movimiento. El movimiento es uno solo que tiene una parte ascendente y una parte descendente. Entonces el sistema de referencia se fija con lo positivo para arriba y va a quedar siempre con el positivo para arriba, en todo el movimiento, tanto en la parte de ascenso como en la parte de descenso. Como tiene una aceleración constante, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Volvamos a la situación. Tiro el objeto hacia arriba, yo tengo la posición inicial, tengo lo positivo para arriba, velocidad inicial que no es cero y la gravedad para abajo. ¿Qué pasa con la velocidad? Ese vector rojo me muestra lo que sería la velocidad inicial. Supongámonos, no sé, lo tiro con 15 metros por segundo hacia arriba. Entonces el vector tiene esa medida, ese módulo, y está apuntando hacia arriba, con lo cual sería positivo. A medida que el objeto va subiendo, va perdiendo velocidad, porque la gravedad me lo va frenando. Entonces el vector va a ser cada vez más chiquitito. Hasta que llega un momento en el que la velocidad va a ser cero. Es el momento en el que se frena y empieza a caer. Esa altura se la llama altura máxima. Entonces, en el trayecto de subida, la velocidad va a ser siempre positiva y va a ir disminuyendo. En cambio, cuando frena y llega a la altura máxima, comienza a descender y la velocidad empieza a ser hacia abajo y va acelerándose por la gravedad, o sea que va siendo cada vez más grande. Pero, como va en el sentido contrario al sistema de referencias positivo, va a ser negativa esa velocidad. La velocidad va aumentando en la caída, pero con signo negativo. Vamos a ver lo que son las fórmulas. Hagamos una analogía entre lo que era caída libre y vamos a ver cómo queda en tiro vertical. En caída libre recordemos que la aceleración era constante y era la de la gravedad. El sistema de referencia se ponía en cero donde comenzaba la caída con lo positivo hacia abajo, así que la gravedad en el sentido positivo.
En este caso estamos al revés. El sistema de referencias va positivo para arriba, así que la aceleración también es constante, pero va a ser menos la gravedad, va a ser menos 9,8 siempre, metros por segundo al cuadrado. En el caso de caída libre, velocidad en función del tiempo era velocidad inicial más la gravedad por la gravedad positiva por la variación de tiempo. Velocidad inicial era 0 y la gravedad siempre positiva. En este caso va a ser al revés. La velocidad inicial no va a ser 0, no la puedo tachar porque siempre va a ser algún valor positivo. Y la gravedad la pongo acá el signo menos para ya identificar que tengo que ponerlo como menos 9,8. ¿Qué pasa con la ecuación horaria? En caída libre era posición inicial más velocidad inicial por la variación de tiempo más un medio de la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. La posición inicial era 0, porque se ponía siempre el 0 del sistema de referencias donde iniciaba la caída, y la velocidad inicial era 0, con lo cual el término este desaparecía. En este caso, no va a desaparecer la posición inicial, porque puede ser que se lance del piso, con lo cual la posición inicial ahí sí sería 0, pero si lo lanzo desde una cierta altura, no va a ser 0. Así que no la desaparecemos. Y la velocidad inicial obviamente no va a desaparecer porque siempre tiene que ser algún valor. Y como vimos también en las ecuaciones anteriores, pongo el menos acá para identificar que la gravedad va en el sentido contrario. Estas son las tres fórmulas que vamos a tener en cuenta. Pero hay otras fórmulas, como por ejemplo el tiempo máximo, que es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. ¿Cómo se despeja esto? Yo lo que sé es que el tiempo máximo va a ser el tiempo en el que la velocidad sea 0. Entonces, voy a tomar la fórmula de velocidad en función del tiempo. El tiempo inicial por lo general es 0, o sea que me quedaría que velocidad en función del tiempo sería velocidad inicial menos gravedad por el tiempo menos tiempo inicial. Si yo digo que el tiempo máximo es cuando la velocidad es 0, igual a 0 metros por segundo, la velocidad inicial menos gravedad por la variación de tiempo. Si de acá despejamos, todo el segundo término, como está restando, lo puedo pasar para el otro lado sumando, y me queda que gravedad por el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial. Y como lo que tengo que despejar es el tiempo máximo, voy a pasar la gravedad dividiendo, y me queda que el tiempo máximo es velocidad inicial sobre gravedad. Esta fórmula se usa siempre. Siempre el tiempo máximo va a ser velocidad inicial dividida la gravedad. Vieron que dijimos que la gravedad se tomaba como negativa, por estar en el sentido contrario del sistema de referencias positivo. Acá, yo ya tuve en cuenta en esta parte que la gravedad está negativa. Entonces, cuando lo ponga acá en la fórmula, no voy a poner menos 9,8. Acá ya se pone positivo. En el ejemplo que habíamos dicho de velocidad inicial 15 metros por segundo, ahí a 15 metros por segundo dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese va a ser el tiempo máximo. Otra cosa que podemos calcular es la altura máxima a la que llega el objeto. ¿Cómo se hace eso? Una vez que yo calculé el tiempo máximo, la altura máxima va a ser la altura en ese tiempo máximo. O sea que voy a agarrar la fórmula de posición en función del tiempo y voy a reemplazar el tiempo por el tiempo máximo. Tomando el tiempo inicial como 0, me quedaría esta fórmula. La altura máxima va a ser la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo máximo menos un medio por la gravedad por el tiempo máximo al cuadrado. Si yo tengo en cuenta el tiempo máximo, que es velocidad inicial sobre gravedad, por lo general uno lo calcula y ya saca cuántos segundos es el tiempo máximo y lo mete en esta fórmula. Pero si no quiere calcularlo de antemano porque no se lo preguntan, puede meter en esta fórmula, reemplazar el tiempo máximo por velocidad inicial sobre gravedad. Si hacemos eso, me quedaría esta fórmula. Si yo esto lo junto, velocidad inicial por velocidad inicial sería velocidad inicial al cuadrado, sería acá, y acá gravedad, este cuadrado se distribuye, así que me quedaría la velocidad inicial al cuadrado, gravedad al cuadrado, sería esto. Acá yo puedo simplificar esta gravedad con una de las de acá abajo, y fíjense que me termina quedando este término y este término con las mismas variables, velocidad al cuadrado sobre gravedad. Entonces, si yo estos dos términos los junto, sería 1 por velocidad al cuadrado sobre gravedad menos un medio por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad, me queda un medio de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. O sea que la fórmula me terminaría quedando así. Y si lo quiero escribir de otra manera, sería posición inicial más
lo que estoy haciendo es simplemente el 1/2, juntarlo el 1 con la velocidad al cuadrado y el 2 con la gravedad. ¿Sí? Esto se los pongo porque hay lugares donde aparece esta fórmula, entonces acá les hice la explicación de dónde sale. Pero no se suele usar. Lo que se suele hacer es calcular el tiempo máximo, y si este tiempo máximo me dio, no sé, 3 segundos, vengo a la ecuación esta, y reemplazo que la altura máxima va a ser posición inicial más esto por los 3 segundos, menos 1/2 por gravedad por los 3 segundos al cuadrado. El último concepto, bueno, para esto también tenemos que tener en cuenta que la gravedad ya tuve en cuenta que es negativa acá, así que cuando la pongo acá como valor voy a poner el 9,8 positivo. Una vez que se alcanza la altura máxima, se comienza a caer. ¿Qué es lo que pasa en la caída? Si uno tira el objeto desde el piso, el objeto va a tardar lo mismo en subir que en bajar, ¿sí? Es decir, si le lleva 10 segundos subir, le va a llevar también 10 segundos bajar. Entonces, el tiempo de permanencia en el aire, el tiempo total que el objeto está en el aire desde que lo lanzo hasta que toca el piso de vuelta, en el caso de que parta desde el piso, va a ser siempre 2 veces por el tiempo máximo, el tiempo en el que alcanza la altura máxima. ¿Sí? Pero eso es solamente en los casos en el que el objeto parte desde el piso. Si el objeto parte desde alguna cierta altura, ya no puede usar más esa fórmula, sería un grave error. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es despejar desde la ecuación horaria, sabiendo que el tiempo de permanencia en el aire va a ser el tiempo, que lo llamamos TA, el tiempo en el que la altura va a ser 0, porque es cuando llega al piso. ¿Sí? Entonces, agarran la ecuación horaria, lo igualan a 0 y van a despejar el tiempo. En este caso, fíjense que queda una cuadrática. Se calcula con la resolvente, hay calculadoras que ya directamente poniéndole el valor de A, B y C tiran los dos resultados. En el caso de que tengan que hacerlo, tienen que usar la resolvente, que era menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, y todo eso sobre 2 por A. El valor de A es lo que multiplica al T al cuadrado, que es menos 1/2 por la gravedad, o sea, menos 4,9 va a ser siempre. El valor de B va a ser siempre la velocidad inicial, y el valor de C la posición inicial. Este resultado, esta cuadrática, me va a tirar dos resultados siempre. En este caso, siempre va a ser un valor negativo y un valor positivo. El valor negativo yo lo desestimo porque va a ser el valor como si fuera antes de haber sido lanzado. Si yo lo lanzo desde cierta altura, lo que me va a representar esa parábola es una parte de la parábola que no va a existir, porque es antes del lanzamiento. Así que ese valor negativo lo descarto y me voy a quedar siempre con el valor positivo. Eso es todo por ahora. Después veremos el tema gráficos en otros videos.